Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno, estamos hoy para el estudio bíblico de los miércoles. Dios bendiga a los que están presentes, los que están en la página en vivo y los que luego lo ven, ¿verdad? Y comparten esta experiencia de evangelio, que es importantísima. Y vamos hoy a trabajar el Salmo 89. Salmo 89. Semana pasada trabajamos el 85 y 86. Hoy vamos a trabajar el Salmo 89. El Salmo 89 es bastante extenso. Tiene 52 versos. Hoy vamos a trabajar como hasta el 37 y lo vamos a dividir en dos. Este salmo es un salmo que se puede considerar salmo davídico y un salmo mesiánico. Así lo interpretan los teólogos. Y además, este salmo narra parte de una historia de David y la promesa que Dios le hace a David de su reinado perpetuo por generaciones, que también es lo mismo en Jesucristo, es un reinado perpetuo por las generaciones. Y es un pacto de Dios con David, y vamos a ir trabajándolo en esa dirección, que voy a leer los primeros versos, los primeros 37 versos. Dice: la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. Miré los principios siempre, y los salmos hablan mucho de la misericordia, de la bondad, del amor del Señor. En los cielos mismos afirmaré tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Es como si fuera ahora mismo el Señor hablándole a David. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tu maravilla, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados, de los poderosos? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Raad como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú lo creaste. El Tabor y el Hermón cantarán a tu nombre. Son dos montes bien reconocidos, ¿verdad? Tuyo es el brazo potente, fuerte en tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado un escogido de mi pueblo. Allí a David mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación.
yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, yo no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Selah. Y ahí está la pausa, ¿verdad? En ese sentido. Por lo tanto, vamos a ver algunos principios aquí. Este es el último salmo del libro tercero. Sabe que se divide en 5 divisiones los salmos, ¿verdad? Como lo hemos explicado. Su uso en el Nuevo Testamento es una referencia a Cristo, justifica su inclusión en los salmos mesiánicos. O sea que también aquí estamos analizando a David, pero estamos analizando proféticamente y mesiánicamente a Cristo, ¿verdad? El salmista está por oración y súplica con acción de gracias, dando a conocer sus diversas peticiones delante de Dios, conforme también en el Nuevo Testamento, Filipenses 4:6, en oración, en súplica. El salmista que está escribiendo, ¿verdad? Es de los hijos de Coré, y escribe acerca de David. La opinión de los eruditos con respecto a la fecha y la ocasión en que habría sido compuesto este salmo varían desde el reino del norte, bajo el gobierno de Jeroboam II, o el reinado de Joacim, ¿verdad? Cerca de los años 88 a.C. O sea que se ve que hay muchas referencias conforme a la historia del Antiguo Testamento. Los primeros 4 versos de este salmo son una alabanza. Están basados en una alabanza. El salmo comienza con una alabanza que profiere el poeta, los primeros 2 versos, y en respuesta al Señor, versos 3 y 4. Y habla de las misericordias. Y la misericordia en el arameo y el hebreo es chesed, que, como hemos dicho en otras ocasiones, significa bondad, amor constante, ¿verdad? Es el amor constante y la bondad de Jehová derramada sobre sus hijos, sobre su pueblo. También habla el tema de la fidelidad, son temas que el salmista expone en este salmo. Y luego dice en el verso 2, será edificada como un palacio señorial que se eleva cada día más altivo y hermoso, una piedra por piedra, una edificación ante los ojos maravillados de los hombres, sin conocer la corrupción, destinado a no caer jamás en ruina. Por eso que el verso 2 dice, porque dije, para siempre será edificada misericordia, y en los cielos mismo afirmará tu verdad. Está bajo ese principio de la verdad y la misericordia. Los versos 3 y 4 aplican a Cristo, como si estuviéramos hablando en Hechos capítulo 2 y el verso 30, y son los que, junto con el verso 20, dan su carácter mesiánico a este salmo. Dios había ciertamente hecho pacto con mi escogido. Y aunque aquí habla de David, también hizo un pacto con el David mesiánico, que es Cristo, ¿verdad? De que su descendencia sería establecida en su trono por todas las generaciones. Y Dios cumplió eso. Y de hecho se cumplió en Cristo, porque Cristo viene de la generación, de esa generación, de la genealogía generacional de David, ¿verdad? Esta promesa fue cumplida en el mayor de todos los hijos de David. El verso 5 al 12 nos habla del pasado. Habiendo expresado su fe y recibido la respuesta de Dios, el salmista se dedica ahora a enumerar las maravillas del poder de Dios.
lo que Dios había hecho en el pasado, lo que Dios había hecho con Israel, de Génesis capítulo 1, en la creación y en la historia, en las arras, o las arras son un pacto, una garantía, ¿verdad? Un contrato del cumplimiento de sus promesas a David, que Dios le había dicho a David que iba a hacer. En primer lugar, se describe el poder de Dios en la creación y la naturaleza. Los cielos celebran las maravillas de Dios. Ahí lo dice el verso 5, ¿verdad? Celebran los cielos las maravillas de Jehová. Y tu verdad también en la congregación de los santos, el pueblo como testigo, cuando se congregaban a adorar y a honrar al Señor. Su verdad, que es la fidelidad, es alabada en la congregación de los santos. Dios es el incomparable, temible en la gran congregación, como dice el verso 7. La gente teme, ama a Dios, con la reverente expectativa y maravilla que constituye el temor de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es poderoso, Jehová es poderoso. Ese verso 8, poderoso Jehová, significa que Dios es el soberano gobernante del universo entero, inclusive la braveza del mar, que nos narra el verso 9, está sujeta a su voluntad. Los mares, las tormentas, todo está sujeto a la voluntad de Dios, y Él fue el que los creó. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y ahí tú tienes Mateo 8, 23 al 27, Marcos 4, 36 al 41, Lucas 8, del 22 al 25. Ahí en el verso 10, cuando dice Rahat, que dice en el verso 10, tú quebrantarás a Rahat como herido de muerte. No necesariamente está hablando de Rahat la ramera como persona, sino está diciendo que Rahat lo que representa aquí o simboliza es a Egipto, porque Rahat era egipcia, ¿verdad? Y como en el Salmo 87:4, pero a partir del contexto quizás sea más adecuado interpretar que se está hablando de los temibles poderes de las embravecidas profundidades marinas, donde habitaban los monstruos marinos, ¿verdad? Y todo eso estaba sometido al poder de Dios. Los cielos, la tierra, el mundo y su plenitud son de Dios por su acción creadora, tanto el norte como el sur. Y por eso habla del Tabor y del Hermón. Según algunos, representan el este o el oeste, o otros piensan que está hablando de unos montes, que eran unos picos bien visibles y conocidos por todos, al sobresalir aún en una región como Palestina. O sea que está el salmista aquí hablando del pasado, haciendo un contraste y declarando que Dios es todopoderoso, que Dios es el que tiene la fuerza de la creación, y con eso está haciendo el fundamento histórico para entonces después hablar del presente que se manifiesta en el Señor de la naturaleza, ahí en el verso 13, que creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Es también y de manera más significativa aún el Señor de su pueblo. Su brazo es potente y exaltada en su tierra. Justicia y juicio, y misericordia y verdad, como dice ahí, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. El trono de Dios, la voluntad de Dios está basada en justicia y juicio, en el derecho, en hacer el bien, en que todo se haga ordenadamente, como nosotros decimos comúnmente hoy en día, en ley y orden. Pero no solamente eso, sino que está fundamentado en misericordia y verdad, van delante de tu rostro. O sea, Dios es amoroso, y Dios camina en la verdad, y la verdad es Jesucristo. ¿Sabe? Por eso es que en el principio era el verbo, era la palabra, era la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, en ese principio de justicia y juicio y misericordia y verdad, son las bases del gobierno soberano de Dios en su universo. Esa es la base. Usted quiere conocer, Dios opera justicia y juicio, misericordia y verdad. Esa es la esencia de su gobierno. Ese es el carácter del gobierno de Dios. La bienaventuranza del pueblo de Dios se describe en los versos 15 y 18. Estos versículos forman parte del ritual con que se celebra el Año Nuevo Judío en la sinagoga. Aclamarte, como dice el verso 15, es en realidad el sonido de la trompeta
o el llamado a la celebración o el festejo. Andarás a la luz de tu rostro. Se ha traducido, andarás brillándole el rostro, un rostro radiante con tu presencia. Y entonces esa experiencia fue la misma experiencia que tuvo en el monte Sinaí Moisés, o la experiencia que tuvieron en la transfiguración Jesús y los discípulos. O sea que ha pasado ya en otras ocasiones esta expresión que describe aquí el Salmo. El verso 19 al 37, que tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando y enseñando. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo. Ahora comienza a hablar de cómo Dios encontró a David. Y si usted sabe la experiencia de Samuel, Dios le dice que va a ungir y le presenta a su papá Isaí, todos los hermanos, y nunca le trajeron a David. Pero aunque David estaba en el anonimato allá en el monte con las ovejas, lejos, y que no pensaban traerlo, porque hubo un momento que consideraban a David bastardo en alguna manera. Dios halló a David. Por eso que a veces uno no puede, hay una palabra para decir lo que quiero decir, que es empujar demasiado las cosas para uno hacerse visible. Porque Dios, en el ojo de Dios tú no te quedas desapercibido. Y si Dios te tiene que sacar de allá del aprisco de las ovejas, o te tiene que sacar de la canasta en el río donde pusieron a Moisés, o te tiene que sacar de cualquier otro lugar de anonimato donde estaba Gedeón, que estaba escondido por allá, y Dios lo llamó. Pues mira, el ojo de Dios, nadie se le puede esconder. Y entonces, pues Dios escogió a David. Y este largo pasaje se dedica a la promesa de Dios a David y a su descendencia. Del mismo modo como Pedro ubicó los versículos 3 y 4 en el contexto mesiánico de Hechos capítulo 2 y el verso 30, que ahí es que Pedro se levanta y predica aquel mensaje cuando son llenos del Espíritu Santo, un mensaje magistral. Pablo usó el versículo 20 en su mensaje de la sinagoga en Antioquía, en Pisidia, o sea que tanto Pedro, lleno del Espíritu Santo y un hombre de no mucha letra, y Pablo, que sí era un hombre estudioso y de letra, ambos fueron dirigidos a mencionar esta experiencia de este salmo, para indicar de qué modo hace referencia a Cristo. Hechos capítulo 13, el verso 22 al 23. Su aplicación limitada, por supuesto, es a David y sus sucesores carnales en el trono de Israel, pero su aplicación última es a Jesús, que es el Rey de Reyes, es el Mesías, es el Señor de señores. Cuando dice tu santo, en el verso 19 ahí, que dice, entonces hablaste en visión a tu santo, ¿verdad? David fue ayudado, hallado y ungido. Fue ayudado por Dios allí cuando estaba en el aprisco. Fue encontrado y fue ungido, como conforme dice el verso 20. Allá David mi siervo lo ungí con mi santa unción. Y yo le prediqué el domingo de cómo se preparaba, según el libro de Éxodo, el aceite de la santa unción. Y fortalecido, como dice el verso 21, si no, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Por lo tanto, el enemigo no lo sorprenderá, no lo asaltará. ¿Sabe lo que es eso? Que se podrán levantar y el enemigo nunca va a poder hacerte daño. Lo podrá intentar, pero no lo podrá. Aleluya. Ni el hijo de iniquidad lo quebrantará. Aleluya. Dios quebrantará delante de él a sus enemigos y herirá a los que le aborrecen. Y tú sabes que tenemos enemigos en la vida y tenemos gente que nos aborrece. Pero cuando Dios está contigo, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dice amén por eso. Amén. Por lo tanto, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra.
extenderé su poder hasta el mar y su autoridad hasta el Éufrates. Eso está también en Zacarías capítulo 9, verso 10, una profecía mesiánica. El rey, tanto el humano como el divino, cuando dice tanto el humano, se habla de David, y el divino, está hablando de Cristo, reconocerá a Dios como su Padre. Lo dice ahí el verso 26, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y eso fue lo que hizo Cristo todo el tiempo. Bendito Dios. Y como retribución será proclamado primogénito de Dios. Un término que en su aplicación más estricta pertenece solamente a Cristo. Y Juan capítulo 1 y el verso 14 y Romanos 8, 29 sirven de contexto base. El pacto de Dios con David y su descendencia es eterno, como dice el verso 28 y 29. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Y eso se cumplió. Y termina entonces con Cristo. Y es así tan extraordinario que hay símbolos de la estrella de David, hay símbolos de cuando tú llegas a Israel, para los judíos narrar la historia de David o reconocer lo que él hizo es punta de lanza, es parte de su oratoria histórica, ¿verdad? Por lo tanto, la descendencia de los hijos del rey resultará en su castigo, pero no anulará los propósitos de Dios. O sea, los hijos del rey vieron el castigo. Jeroboam vio el castigo. Y las traiciones que ellos hicieron se vio. Pero Dios cumplió su pacto. Dios cumplió lo que dijo. Y Salomón al final también sufrió esas consecuencias, ¿verdad? El juramento del pacto de Dios concertó con su pueblo se basaba en su santidad. O sea, Dios no lo juró por otra cosa que no por su santidad. Porque Él es Dios, porque Él es santo, Él es poderoso. Es decir, su propia divina naturaleza. Y Hebreos capítulo 6, el verso 13 al 20, nos da una narrativa sobre eso. Entonces luego, como la luna será firme para siempre, se establecerá de manera permanente. ¡Wow! Como la luna en su órbita, que no se sale, y será tan duradera como los cielos. En otras palabras, Dios cumple su pacto, Dios cumple su promesa, Dios cumple todo lo que ha dicho. Entonces ya la semana que viene vamos a tocar del verso 38 al 45 y después hasta el 52. Y si no, tocamos también otro salmo, pero ya ahí terminaríamos el tercer tomo de los 5 tomos del libro de los salmos. Nada, espero que esta palabra te edifique y vea que Dios es un Dios de pacto, que Dios es un Dios de promesa, que lo que Dios ha dicho lo ha cumplido y lo cumplirá, que lo que dijo con David lo hizo de manera extraordinaria, pero también lo manifestó en Cristo. Y a veces nosotros tenemos que aprender a leer ciertos versos de la Biblia que tienen relevancia histórica del pasado para corroborar lo que dice en contexto bíblico, como en la teología, hechos de corroboración. Pero también hay un presente y hay un futuro. Hay entonces cuestiones que tienen que ver con varios asuntos a la vez. Por eso es bueno estudiar la Biblia en el complemento, ¿verdad? Y aunque a veces vamos a pedazos, pero la teología y la doctrina bíblica tiene que ser enmarcada en textos que tengan contexto, porque si hay un texto que no tiene contexto, lo que tenemos es un pretexto. Espero que hayan entendido esa jeringonza ahí, en el nombre del Señor. Pero mucha gente vive ahí, en los pretextos, y no en la doctrina bíblica de la palabra del Señor. Que Dios añada bendición a su palabra. Gracias por estar con nosotros. Edifícate, bendice, compártelo con otros. Si entraste a mitad, velo completo. Ahí está toda la serie de los salmos que hemos estado compartiendo, tanto aquí en el Facebook mío como en el canal de YouTube de Apóstol Ricky. Y usted puede edificarse, porque lo que nos alimenta a los cristianos es estos tiempos de devocional, estos tiempos de experiencia de palabra y fe. Muchas gracias, han bendecido la gente de la casa que saben ofrendar, que saben diezmar, que saben honrar a Dios. Entran por la ATH móvil, CFC
Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia. Su ofrenda es una semilla que produce. Gracias a los hermanos que siempre así lo hacen. Paz y gozo, seamos bendecidos en el nombre del Señor.